tercer día de juicios, el segundo de interrogatorios, que como sabemos, pues fue todo el día dedicado al testimonio de Alexander Ardón, el exalcalde del Paraíso. Bueno, quizás primero contarles un poco lo que pasaba ahí en la sala, quizás el gesto, el semblante del exalcalde entró muy serio. Fue curioso ver cómo en el receso, porque en el primer receso, en el de la mañana, él se quedó en la sala. Los recesos empiezan con todo el público se pone de pie para dar salida al jurado, y en algunas ocasiones el testigo, si está en el estrado, sale, pero en esta ocasión Chandy Ardón no salió, y fue curioso ver cómo él se paró de su estrado y se mantuvo todo el tiempo como vigilando la sala, ¿no? Manteniendo su mirada un tanto desafiante en la sala. Traté de ver si establecía contacto visual con el expresidente Hernández, se lo quedó viendo en un par de ocasiones, pero no pude establecer si hubo un contacto visual, ¿no? Pero su actitud fue desafiante, siempre en ese receso. Luego, una actitud más neutral, mientras era interrogado. Solo noté que se venció, digamos, un poco a un dejo quizás de emoción, o no sé. Cuando habló de los asesinatos, es importante decir que el abogado Raymond Colón lo que hizo durante todo el interrogatorio fue repasar uno por uno las circunstancias de 28, conté yo, de los 56 asesinatos que él mismo ha confesado, que Alexander Ardón ha confesado, ¿no? Y todos los asesinatos él los iba llevando, lo iban diciendo, y hablaba como que estaba hablando, no sé, de pérdidas y ganancias materiales. Lo hablaba sin ninguna emoción, a excepción de los dos que él confiesa que él ejecutó, que son los asesinatos de un joven al que denomina Pedro y de Compita, ¿no? Y que él dice que lo hizo por venganza porque estas personas habían robado a su familia o intentado matar a miembros de su familia, ¿no? Cuando habló de esos asesinatos sí se mostró un poco como hasta emocional en ese sentido, ¿no? Eso me pareció un poco curioso del testimonio de Alexander Ardón. Creo que, por otro lado, Andrea, la Fiscalía y la Defensa siguieron sus guiones, ¿no? La Fiscalía se mantuvo siempre, se ha mantenido metódica, pregunta por pregunta, tratando de establecer lo que quiere establecer, creando su narrativa de protección, de que el expresidente Hernández protegió a los narcotraficantes, de que los narcotraficantes lo financiaron, y eso lo dejan establecido, ¿no? En este interrogatorio. Fue interesante también que al final del interrogatorio de Fiscalía abordó el tema de los asesinatos. Fue la Fiscalía la primera que preguntó sobre esos asesinatos, pero al final cerró diciendo, bueno, después de decirnos todo esto, díganos cuántas veces a usted le decomisaron droga durante la presidencia de Juan Orlando Hernández. Dijo, ninguna. ¿Y cuántas veces lo arrestaron? Ni una tan sola vez. Es decir, crear la narrativa de sí, cometió crímenes, pero era impune porque lo protegían, ¿no? Y al final también Fiscalía dedicó una buena parte del interrogatorio para que explicara qué beneficios se le habían ofrecido a cambio de su testimonio, y dijo reducción de pena. Pero Fiscalía se cuidó de preguntar de quién depende si a usted se le reduce la pena o no. Depende de Fiscalía, no dijo. ¿De quién depende? Del juez. Es decir, la Fiscalía como lavándose las manos y diciendo, bueno, sí, se habló con él estando este testimonio, pero al final no depende de nosotros, ¿no? Y por otro lado, la estrategia del abogado Raymond Colón fue eso, pintarlo. La estrategia del abogado Raymond Colón fue poner datos y estructura al argumento que había dado el abogado Stabile en su argumento inicial, que dijo, el infierno está vacío y los demonios están aquí, ¿no? Y pintar a Alexander Ardón como un demonio a través de la visita de esos asesinatos. Cuando Alexander Ardón dice a cuánta gente había matado, percibía al jurado impresionado. Cuando dijo 56 personas, impresionado, sumamente atento, viendo fijamente a Alexander Ardón, y el abogado Colón creo que logra el efecto de extender esa impresión de que se está hablando con un asesino confeso, ¿no? Pero al final también el abogado Colón alarga el tema, y al final pasa toda la tarde hablando uno por uno de cada asesinato, de las circunstancias, cada nombre, son 28 nombres, y sí noté al final al jurado un poco cansado. Destacar, Andrea, que al final cuando interceptamos al abogado Colón en la calle, ofreció sorpresas, ¿no? Dijo que en los próximos días habrá testimonios sorpresas, dijo, y se refería a que el exalcalde en una intervención dijo que se había metido en problemas
aquí en la cárcel porque había tenido un pleito y porque había hecho una llamada desde un celular, lo cual son delitos pues en las cárceles, y dio a entender el abogado Colón que el exalcalde Ardón había herido a alguien en la cárcel y supuestamente de eso va a versar el testimonio. Pero hay que decir que todavía es turno de fiscalía y mañana se sigue con el interrogatorio de Ardón, previsiblemente culmina mañana y mañana vamos a otro testigo, pero también de fiscalía. Héctor, buenas noches. Una consulta. El expresidente Hernández, ¿cómo se vio en estas jornadas? Entendemos que participó en algunas ocasiones, según dicen, que hasta entregó un papel. ¿Cómo se vio también el abogado Colón de esta situación que ayer decían que él se vio algo duditativo? Hasta lo regañó el juez, dicen ayer. Hoy, ¿cómo se vio mejor Colón? En cuanto al expresidente Hernández, recuerda, Wilfredo, que él no puede dirigirse ni al jurado ni al juez. Tiene que hacerlo a través de su abogado, de sus representantes, ¿no? Pero sí, cada día más interactúa con sus abogados, está constantemente hablando con ellos, al oído, ¿no? Con Colón, con Stabile, hoy no llegó la abogada Sabrina Schroff, pero sí, ha estado intercambiando con ellos muchísimo, sí, intercambiándose papeles, alguna nota en los recesos, y durante toda la audiencia mira la laptop que le facilitan, ve documentación, comenta en los recesos, se levanta, comenta bastante, se le ha visto como más activo en ese sentido. En cuanto a Colón, la apreciación que yo tuve es que hoy arrancó mucho más seguro que ayer. Sí se le dio también una intervención muy al grano, muy explícame este homicidio, cómo fue, qué pasó, tú sos responsable, y así, ¿no? Y tuvo un buen efecto, como decía al principio. Siento que al final alargó un poco y también en algunos casos tuvo un par de confusiones que fueron evidentes. Por ejemplo, al principio llamó a Alexander Ardón, lo llamó Hugo Ardón, ¿no? Y sí tuvo un par de nuevos intercambios con el juez que le dijo, por favor, haga su pregunta. El juez ya en un tono un poco fuerte, ¿no? Pero sí creo que fue una actuación bastante mejorada respecto a la de ayer. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?